Hola, ¿te pasó alguna vez en tu trabajo el sentir confusión respecto de a quién le corresponde tomar una decisión? ¿Te hizo ruido que otros decidieran sobre cuestiones que te afectan sin consultarte? O al revés, ¿te hizo ruido que otros cuestionen que tomes decisiones sobre cosas para las que te sentís en pleno derecho de tomar decisiones? Muchas veces estas confusiones surgen de que nunca antes nadie aclaró explícitamente quién tenía el derecho a decidir sobre un cierto tema. Y si nadie lo aclara, ni nadie lo pregunta, el estado de confusión se perpetúa y va deteriorando la confianza, la coordinación entre distintas personas y eventualmente el resultado de lo que quieren lograr juntas. Ya nos ocupamos en un episodio anterior de las decisiones colectivas entre pares. Cuando digo pares, no me refiero a 2, 4, 6, 8, 10 y siguen las firmas. Me refiero a personas entre las que no existen diferencias de autoridad, o de experiencia, o de madurez, o de conocimiento, o de jerarquía para decidir juntas. En este episodio me voy a referir a las decisiones colectivas entre personas que sí tienen esas diferencias de autoridad, etc. Cuando hablamos de personas que trabajan juntas e integran una organización más o menos compleja, como podría ser una empresa, la forma clásica de estructurar el modo en que se van a relacionar y coordinar es creando una jerarquía que establece derechos de decisión diferentes. La ilustración más conocida de este criterio es el organigrama. ¿Por qué sucedió históricamente de este modo? ¿Por qué creamos estructuras donde distintas personas tienen derechos de decisión diferentes? Bueno, la verdad, pensándolo un poco, por muchas razones, entre históricas, políticas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, farmacológicas, ecológicas, analógicas, digitales. Bueno, está bien. O quizás no tantas. Aquí me voy a detener especialmente en consideraciones de tipo práctico. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que sos piloto de un avión. Y no me refiero a ese tipo de avión. Sos un piloto, un comandante de un avión más grande, comandante de un vuelo comercial. Y estás transportando 400 pasajeros. Seguramente el mejor modo de lograr las metas de todos en ese itinerario es que solo vos tengas el derecho a decidir sobre tus maniobras en el vuelo para poder llegar a destino. Desde mi punto de vista, una asamblea democrática entre los pasajeros para decidir sobre las maniobras del avión no sería la mejor forma de lograr que los 400 lleguen a destino. Por lo tanto, queda bastante en evidencia la utilidad práctica de esa jerarquía que determina quién tiene derecho a decidir sobre la conducción de la aeronave. Refleja las diferencias en el conocimiento, la experiencia necesaria y la responsabilidad que le cabe a quien la maneja para llevarla a buen puerto, o a buen aeropuerto. Este ejemplo no implica que el piloto sea una mejor persona o merezca algún tipo de privilegio especial en otras cuestiones. En otras palabras, si se otorgara igual derecho de decisión sobre ciertos temas a personas que tienen muy distintos grados de conocimiento, preparación, experiencia sobre esos temas, podría ser peligroso. Entonces, a los efectos estrictamente prácticos y de corto plazo, las jerarquías pueden funcionar como formas eficientes de distribuir los derechos de decisión. Las podemos ver también como instrumentos organizativos, que tienen un sentido en tanto favorecen la capacidad de la organización y de sus integrantes de lograr metas de corto y de largo plazo y de dirigirse hacia su propósito. Si las jerarquías no contribuyen a eso, entonces no sirven. Si queda demostrado que la organización alcanza sus metas mucho mejor con una estructura totalmente plana, entonces no tengamos jerarquías. Históricamente, ese ordenamiento creó un sentido común y dio claridad acerca de que la potestad de decidir se centralizaba formalmente en quien lideraba el grupo, que coincidentemente era también el que tenía más experiencia, conocimiento o responsabilidad final por ese trabajo, la jefa o el jefe. Si el jefe o la jefa son los que más saben, suena lógico que tuvieran derechos de decisión diferentes. Ahora bien, ejercer derechos de decisión implica ejercer poder. Y si distintas personas tienen distintos derechos de decisión, esto implica que tienen distinto poder. Y si estas diferencias son mal interpretadas o están mal gestionadas, pueden hacer estragos en un grupo humano y en particular en un grupo de trabajo.
porque minan la confianza, debilitan la voluntad de cooperar y obviamente empobrecen el entusiasmo y el nivel de compromiso. Abusar del poder diferencial que surge de esos derechos de decisión diferenciales es esencialmente destructivo. La reacción a esa destructividad es probablemente una de las razones principales por las que en los últimos 40 años, días más, días menos, la relevancia de las jerarquías se fue diluyendo en muchas organizaciones. La distribución de los derechos de decisión se fue extendiendo progresivamente a más personas. Las estructuras jerárquicas se fueron achatando o directamente desdibujándose y hoy ya existen organizaciones que llegaron a abolir prácticamente las jerarquías. Esto trajo muchos beneficios: descubrir y capitalizar el conocimiento presente en todos los niveles de la organización, promover la generación de ideas y aportes, motivar y fortalecer el compromiso de todos en la medida en que se sienten más dueños de las decisiones o reflejados en ellas. Una palabra que se volvió popular para describir este proceso es empoderar o empoderamiento. Este panorama inspira en un principio mayor simpatía. Parece evidenciar un principio igualitario. Tiene un aroma democrático que nos lleva a sentirnos más a salvo de aquellos abusos de poder. Vos me podrás decir, a fin de cuentas, Horacio, si somos personas adultas de una sociedad democrática, que tenemos iguales derechos, nada menos que para poder elegir presidente, debemos tener iguales derechos también para elegir o decidir sobre cualquier otra cuestión. Si vos me dijeras eso, yo te diría, acordate del piloto del avión. Personalmente también veo riesgos de que este criterio de distribución más plana y universal de derechos de decisión conduzca a abusos, de otro tipo, pero abusos al fin. Por eso, el esquema que te voy a proponer como guía para establecer quiénes deciden en un grupo de trabajo donde hay o puede haber diferencias de conocimiento, experiencia, madurez e incluso jerarquía formal, busca optimizar lo mejor de ambos modelos extremos. El objetivo es que varias personas que forman un grupo de trabajo apliquen mecanismos de decisión que explícitamente contemplen esas diferencias, si las hay, para a partir de ellas definir quiénes y en qué medida participan del proceso decisorio de cada tema. Imagínate que sos parte de un equipo de trabajo en una organización, una empresa, un negocio, una ONG, una agencia gubernamental. Este equipo acaba de conformarse. Nadie tiene mucha experiencia en lo que van a hacer, excepto la persona que formalmente es la jefa, que sí tiene mucho conocimiento al respecto. Cuando empiezan a trabajar juntos en esas condiciones, parece lógico que ella quiera ejercer un alto grado de control sobre lo que el equipo hace y que por lo tanto los derechos de decisión sobre los temas de esa especialidad estén concentrados básicamente en la jefa. Ella es la titular plena del derecho de decisión. ¿Y cómo llamaría tu jefa a este mecanismo de decisión? Yo decido. Imagínate que ya pasó un tiempo y vos y tus colegas de equipo comenzaron a acumular experiencias, a aprender. Las condiciones cambiaron, cada uno de ustedes ya empezó a formarse una perspectiva personal sobre la especialidad, a ganar autoconfianza, a desarrollar su propio estilo en la ejecución de las tareas. En este momento, si bien todavía el conocimiento experto de la jefa es muy superior al del resto de ustedes, ya vos y tus colegas pueden aportar información e ideas que enriquezcan y fortalezcan las decisiones que ella toma. Y ella es consciente de eso, y por lo tanto empieza a consultarlos antes de decidir. Si bien todavía se reserva el derecho exclusivo a decidir, también les pregunta opinión o les pide propuestas y les aporta información para que ustedes comprendan cómo ayudarla a decidir mejor. ¿Cómo llamaría tu jefa a este mecanismo de decisión? Conversamos y decido. Imagínate ahora que pasó más tiempo y esto significó que todos los miembros del equipo acumularon tanta experiencia que serían capaces de tomar decisiones bien fundadas y de calidad similar. Tu jefa sabe esto. De hecho, ella contribuyó intencionalmente a que pudieran todos desarrollar esa experiencia, consciente de que de ese modo se fortalecería la capacidad colectiva de alcanzar mejor lo que quieren. Ella no tiene motivos para reservarse la exclusividad de las decisiones y por lo tanto comparte ese derecho de decisión con todo el equipo, aplicando el mecanismo que describimos en el episodio anterior, el consenso. De manera más informal, ¿cómo llamaría tu jefa a este mecanismo de decisión? Conversamos y decidimos. Es importante que repases el episodio anterior en el que describimos este mecanismo con mayor profundidad. Solo te doy una pista de lo que te recomiendo revisar.
Aunque la intención de todos sea decidir por consenso, no siempre este se alcanza en el tiempo que pueden invertir en la conversación. Imagínate ahora que pasó todavía más tiempo. Tu jefa considera que la experiencia acumulada por el equipo, la visión que sus miembros ya tienen sobre todas las facetas de la tarea en común y los objetivos que persiguen, los colocan en un lugar en el que pueden decidir con autonomía. También el equipo percibe esto y recibe con gusto esa autonomía. Al mismo tiempo, la jefa todavía quiere aportar su mirada a la conversación sin que por esto el equipo deba forzar su decisión según lo que ella opina. Todos están en paz con esta forma de decidir. Tu jefa podría llamar a este mecanismo, conversamos y ustedes deciden. Y coronando el camino que todos recorrieron juntos, llega un momento en que todos aceptan que no es necesaria la participación de la jefa en el proceso de decisión para ciertos temas, porque puede aportar mayor valor ocupándose de otras cosas. Se desarrollaron las habilidades y la confianza necesarias para un empoderamiento pleno del equipo en la toma de decisiones. Tu jefa, que sigue siendo formalmente tu jefa, podría llamar a este mecanismo ustedes deciden. Implicancias de este esquema: en cada una de estas opciones, las decisiones las toman los que están encerrados en la línea celeste. Todas las opciones anteriores parecen soluciones prácticas convenientes para que en cada caso el derecho de decisión esté distribuido de un modo que conduzca a mejores resultados. Pero las cosas muchas veces no funcionan así. Las personas perdemos individual y colectivamente oportunidades de tomar buenas decisiones porque nos apartamos de estas opciones de distintas maneras. Si nuestras decisiones pierden calidad, nuestro progreso individual y nuestro progreso colectivo van a sufrir limitaciones. Te voy a presentar algunas de esas formas inefectivas de distribuir el derecho de decisión. Caso 1. La jefa tiene mucha experiencia en el tema, el equipo no, pero ella no toma decisiones porque teme ser vista como autoritaria. Deja las decisiones al equipo que no está adecuadamente preparado para tomarlas. Puede ocurrir que los integrantes del equipo sean conscientes de su poca preparación en el tema, se sientan inseguros y eventualmente se paralicen, o también puede ocurrir que se lancen a tomar decisiones sin demasiada preocupación por su inexperiencia en el tema en cuestión. Cualquiera sea el sentimiento o autopercepción del equipo al respecto, con esta actitud la jefa no está asumiendo la responsabilidad que le cabe en la toma de decisiones. Esta situación queda representada en esta zona de color verde y la llamo abdicación. Caso 2. El equipo tiene mucha experiencia en el tema y podría tomar la decisión autónomamente, pero la jefa se reserva el derecho exclusivo para decidir. Esto puede ocurrir porque la jefa también tiene mucha experiencia en el tema o porque, aún teniendo menos experiencia que los miembros de su equipo o eventualmente ninguna experiencia, quiere tener el máximo control de la situación y para eso retiene la facultad de decidir. Con esta actitud la jefa está empobreciendo la calidad de la decisión, inhibiendo el aporte del equipo, debilitando su desarrollo, su motivación y potencialmente su compromiso con la ejecución de lo que se decida. El progreso individual y colectivo también serán afectados por este camino. Esta situación queda representada por esta zona de color rojo y la llamo autocracia. Hasta aquí, tanto los casos que te presenté primero como opciones efectivas, como los dos últimos, la abdicación y la autocracia, que son las opciones inefectivas, partieron de la base de que existe una jefa, es decir, existe un liderazgo formal, una jerarquía definida, conocida y aceptada por todos, y que es ella la que decide sobre el derecho a decidir. En la mayoría de las organizaciones de trabajo, ese tipo de jerarquía todavía existe. Los jefes no han desaparecido del escenario, pero su poder de decisión fue siendo progresivamente redistribuido, proceso en el cual los propios jefes son actores fundamentales. ¿Qué pasaría si no existe ese liderazgo formal? Estaríamos probablemente en un escenario similar al de decisión entre pares que tratamos en el episodio anterior. Pero esta condición de pares podría ser transitoria y frágil. La falta de jerarquías formales del inicio podría transformarse de a poco a medida que las personas interactúan, descubren sus fortalezas y debilidades, sus diferencias y se influyen mutuamente. Yo veo dos posibles derivaciones de este cuadro. 1. Que el proceso concluya en una jerarquía informal o de facto en la que los miembros del grupo aceptan tácitamente una distribución desigual del derecho de decisión.
Este camino, en mi opinión, no sería el más efectivo porque podría revelar que se han establecido relaciones de dominación y subordinación de hecho, que no necesariamente maximizarán el aporte de todos a la toma de decisiones de calidad. La segunda derivación es que el equipo establezca explícitamente acuerdos operativos entre sus miembros respecto de los derechos y mecanismos de decisión, como consecuencia de una rica conversación que les permitió identificar las capacidades y especialidades existentes en el grupo respecto del tema en cuestión. Este camino es, en mi opinión, el más efectivo. Es el propio equipo el que construye sus reglas y esto mismo ya compromete a todos en su ejecución. Esta rica conversación podría ser una conversación difícil, pero necesaria, para que el grupo clarifique y adopte reglas para decidir con las que todos estén en paz y comprometidos para respetarlas y ejecutarlas. Te propongo que reflexiones respecto de lo que te presenté en este video, a la luz de estas preguntas. ¿Cómo es tu situación? ¿Trabajas en una organización con otras personas? Si es así, ¿existen jerarquías formales o son informales? ¿Están explicitados los derechos de decisión sobre los distintos temas? ¿Ves la necesidad de explicitarlos, revisarlos o revalidarlos? ¿Cuál es tu rol en ese sistema? Desde las opciones efectivas e inefectivas que te mostré aquí, ¿hay algo que vos puedas hacer, proponer, pedir, decidir desde tu rol para contribuir a mejorar la calidad de las decisiones que involucran a tu grupo de trabajo? Acordate de lo que te mostré en otro video sobre la perspectiva del protagonista. Sí, sé que son muchas preguntas, pero de eso se trata en el fondo este canal. De proponerte preguntas que pongan tu mente al servicio de tu progreso y del progreso de las personas que te rodean. Inspirado en estas reflexiones, te invito a que nos dejes algún comentario bajo el video, especialmente si encontraste alguna oportunidad de mejora que podés llevar a tu grupo de trabajo. Y si crees que algo de lo que viste en este episodio les serviría también a otras personas de tu grupo, podés compartirlo con ellas e impulsar de esa forma una reflexión más amplia y colectiva sobre el modo en que deciden. Yo apostaría a que seguramente descubrirían juntos todavía más oportunidades para decidir mejor que las que vos hayas detectado individualmente. En los últimos episodios recorrimos distintos aspectos de lo que implica la toma de decisiones. ¿Fue mucha información y ya te olvidaste de casi todo? No te preocupes, tengo una primicia de último momento para vos. Está todo grabado. Si haces clic acá arriba, vas a poder repasar todo desde el principio. Armé una lista de reproducción de todos los capítulos relacionados con la toma de decisiones para que puedas tenerlos más fácilmente concentrados en un solo lugar. ¡Chao!